Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula pues el mal no dura para siempre. ¿Cuántas veces hemos visto que el mal ha obtenido pues lo que se propone hacer? ¿Cuántas veces hemos visto que los malos van prosperando en sus negocios? Pero la pregunta con la que quiero llegar a la conciencia de cada uno es: ¿cuántas veces has deseado la suerte de los malos? Así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser una esperanza engañosa. Y tristemente, cuando los malos prosperan, muchas de las veces van en contra de nosotros. De hecho, esa es la angustia que estaba sufriendo en ese momento el salmista David. Precisamente en el verso 1 él dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Pasó por momentos de verdaderos apuros y angustia. ¿Por qué? Porque sus enemigos se preparaban y estaban echando mano de todas aquellas mañas y estrategias sucias para fortalecerse e ir en contra del rey David. Por eso él precisamente dice en los versos 2 y en el verso 5 de ahí del Salmo capítulo 64, dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Verso 5 dice: obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Entonces, ¿qué debes hacer cuando enfrentas el problema? Cuando te enfrentas a la angustia, a la desesperación, cuando tienes problemas y llega y toca a tu puerta. Así es que antes de contestar, necesitamos tener algo bien presente. Algo que no debe faltar en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, puede parecer que el mal prospera, pero una cosa sí es segura: que Dios triunfará sobre el mal. Aunque el triunfo, número 3, aunque el triunfo para nosotros no llega en automático, por eso mismo, número 4, el salmista nos da unas pistas para que nosotros podamos tener el oportuno socorro. Y número 1 dice el salmista: clama a Dios. Lo primero que nos muestra el salmista es que necesitamos ir a Dios. Y en el verso 1 él nos lo deja ver en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que abre su corazón. Él primero dice, o podemos ver en sus palabras llenas de angustia. En el verso 1 dice, en la primera parte dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, la voz de mi clamor. Sí, está angustiado. Pero también nosotros podemos ver en estas palabras la confianza que él tiene y dónde la tiene puesta. Y nos deja ver que la tiene puesta en Dios. Y él sabe que Dios obrará de alguna manera. Por eso él dice: guarda mi vida del temor del enemigo. Lo primero que hace es que va a Dios. Ahí está la angustia, sí, la aflicción, ahí está. Lo está viendo, las personas, sus enemigos vienen contra él. ¿Qué es lo que hace el salmista? Y él nos dice: ve a Dios. Número 2. Cuando tú vas a Dios, tienes la confianza y la seguridad de que Él obra. Entonces te dice el salmista: no te preocupes, regocíjate en el Señor. Cuando la seguridad inunda tu alma, al saber que ya has depositado tu confianza, que ya has mostrado tu fe, que tu esperanza está en el Señor, el salmista, lejos de seguir preocupado, angustiado o acongojado porque sabe que el enemigo sigue trabajando, el salmista te da el mejor consejo y te dice: regocíjate en él. Por eso en el verso 10, él dice en la primera parte: se alegrará el justo en Jehová. Es una de las cosas que tenemos nosotros, porque cada uno tiene la seguridad y la certeza. De hecho, el apóstol Pablo también escribe algo parecido
Y él nos dice, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia en Filipenses, en Filipos, ahí en Filipenses capítulo 4, verso 4, imagínese un hombre que sufrió y sufrió en serio y nos da este consejo. Ya cuando dejes todo en las manos de Dios, alégrate en Él. Y dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor, dice, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque tu Señor obra. Porque tu Señor está ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cuándo nos vamos a regocijar? ¿Solo cuando estás alegre? ¿Cuando no tienes problemas? No. Aun cuando haya problemas, tenemos la seguridad de que si vamos a nuestro Dios con un corazón creyente, Dios obra. Y entonces no hay cabida para la angustia. El tercer consejo que nos da el salmista es permanece cerca del Señor. El tener alegría en el corazón, por un momento nos puede parecer bien estar delante de Dios. Pero muy a menudo, cuando todo está bien, cuando no parece haber ya ningún problema en nuestra vida, cuando al parecer vamos caminando ya sin ninguna angustia, sin ninguna preocupación, cuando parece que ya acabó la tormenta, muchas de las veces nos separamos de Dios porque ya nos sentimos bien, porque nos sentimos ya aliviados de toda angustia, porque ya no veo ninguna amenaza. Cuidado, uno nunca sabe cuándo volveremos a tener dificultades. Por lo que yo preguntaría, ¿para qué te separas del Señor? Y ese es precisamente el consejo que nos da el salmista. En la segunda parte del verso 10, el salmista decía, sí, en la primera dice, se alegrará el justo en Jehová, sí. Pero fíjese bien la segunda parte y dice, y confiará en Él. Y a veces es lo que nos falla. Porque sí, nos alegramos y todo bien, todo tranquilo, y entonces ya confiamos en nosotros mismos y nos olvidamos de Dios dejándolo en segundo término. Y el salmista dice, no, confiará, es que es algo que permanece. Y el último consejo que nos da el salmista y nos dice, seguir alabando a Dios. Aun cuando sientas aquella tranquilidad, paz que solo puede dar nuestro Dios por la seguridad, por la certeza de que Él está obrando, no te canses de exaltar su nombre, no te canses de anunciar sus maravillas. Fíjese bien lo que dice la última parte de este verso 10. El salmista decía, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Y este consejo es algo que repite una y otra vez el salmista por ser tan importante en nuestras vidas. En el Salmo 44, en el verso 8, el salmista decía, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Por eso y más, no te angusties cuando lo malo llegue a tu vida. Clama a Dios, te dice el salmista, con todo tu corazón. Está atento a lo que Dios va haciendo en tu vida para que puedas tú descansar en Él. Porque cuando obra el Señor en nuestras vidas es para bien. Y nosotros debemos estar listos para lo que el Señor vaya designando para cada uno de nosotros, con la seguridad de que todo lo que hace nuestro Dios es bueno y en gran manera. Por lo grande y maravilloso que es con nosotros, precisamente, dice el salmista, lo seguiremos alabando, seguiremos bendiciendo su nombre por la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Así es que no te preocupes. Cuando la angustia, la dificultad llegue a tu vida, ve a Dios con todo tu corazón
y Él hará. Dios te bendiga.